Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Cuando te agarras de la mano del Señor, todo cambia, familia. Todo cambia. Una fortaleza, una frescura a tu vida, un ánimo a tu vida. Llega de una manera increíble. Te quedarás asustado de la manera en que tú estás manejando los problemas y los conflictos que tienes en tu vida. Te invitamos a que te tomes de la mano del Señor, porque eso te va a impedir que tú te sientas solo, que te sientas sola. El Señor va a cubrir esas necesidades que tenemos todos los humanos y que a veces hacen mella en nuestra vida, en nuestra alma, desanimándonos. Pero no, el Señor está contigo, recuérdalo. No te desanimes. Al contrario, cobra ánimo en el Señor. Fortalécete en el Señor. También recuerda que somos familia y queremos orar por ti. Toma nota del WhatsApp para que nos mandes tus peticiones de oración. 811-590-9879. 811-590-9879. Te queremos invitar también a las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Ahí vas a encontrar las series ya bien organizadas para que no te pierdas ningún detalle, ningún programa que quieras volver a escuchar o que quieras compartir. Aprovecho para darles las gracias a todos los que han interactuado en estas redes sociales. Han sido de gran bendición para nuestra vida. Nos han alentado en este ministerio para seguir adelante en el nombre del Señor. Así que vamos a arrancar Suena Familiar. Hoy vamos a estar Paco Barrón y Joel González, tu servidor. La serie Ánimo, no dejes el camino de Dios. ¿Por qué dejamos el camino de Dios, familia? ¿O por qué pensamos dejar el camino de Dios? Hay miles de motivos, pero uno de ellos es porque nos sentimos indignos de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez? Claro, a todos nos ha pasado. Porque esa es la condición en la que llegamos todos, sin excepción, indignos del Señor, pero buscando su perdón. La idea de sentirnos indignos ante Dios nos lleva en dos vías, familia. La primera es que es una realidad. Somos indignos, esa es una realidad. Somos indignos de presentarnos ante Dios, porque somos pecadores, todas las personas, sin excepción. Aquí el asunto es que el enemigo se aprovecha de esa verdad, y nos restrega en la cara. Por eso es que muchas personas viven una vida realmente pobre, triste y vacía, familia. Porque escuchan mucho esa voz que te dicen, tú no vales nada, mira, ya fallaste otra vez, tú crees que Dios te va a aceptar así como eres. ¿A poco no has oído eso? Claro, familia, es normal. Pero la otra realidad de esta declaración de que somos indignos es que podemos dejar de serlo. ¡Ay, Señor! Apúntale, familia. Podemos dejar de ser indignos. Eso es una maravillosa noticia, ¿no? Alégrate, anímate, porque por medio de Jesucristo, por el sacrificio de Cristo, por medio de la sangre vertida, la sangre carmesí vertida en la cruz de Cristo, su sacrificio, podemos ser perdonados por Dios. ¡Oh, mi Señor, qué hermoso! Limpiados, purificados por Dios. Fíjate lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Oh, mi Señor! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? A mí me encanta este versículo en sí, cómo fue llamado Isaías, porque ¿tú crees que Isaías era una persona perfecta, por eso lo llamó el Señor? Pues claro que no. No hay personas perfectas, todos somos pecadores, pero Dios quiso usar a Isaías para su reino y lo escogió y lo limpió, familia. Qué hermoso es eso. Si vamos a Isaías 6, nos vamos a dar cuenta de qué manera llamó Dios a Isaías y cuál era la condición de Isaías. En Isaías 6:4-9 dice así: y los quiciales de las puertas se estremecieron a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, ojo con eso, familia, ahí está hablando Isaías, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí,
Mi Señor, qué hermoso. Y dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Oh, mi Señor. ¿Se fijan cómo limpió Dios a Isaías? Isaías, un inmundo de labios. ¿Cómo era un inmundo de labios? Pues que se pasaba diciendo puras sandeces, familia. Su vocabulario era fatal, soez, mal hablado, mentiroso y todo lo que tú le quieras agregar. Sin embargo, Dios, cuando te toca, te limpia. ¡Oh, mi Señor! Isaías era indigno de estar frente a Dios, porque dijo, soy muerto. Pero el Señor lo limpió, lo purificó y lo utilizó para su obra y su reino. Eso lo puede hacer contigo y conmigo, familia. Sigo leyendo en el 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¡Oh, mi Señor! Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Increíble, ¿verdad, familia? Lo que hace el Señor con nosotros cuando venimos a Él. Por eso no te creas la mentira de que eres indigno. Ciertamente lo somos, pero lo dejaremos de ser cuando vengamos a Cristo. Él nos limpiará. Claro que tiene que haber una sinceridad al pedirle perdón al Señor, arrepentirnos de todo corazón. Porque al Señor no lo podemos engañar, familia. Eso es un hecho. Pero cuando venimos sinceramente con el corazón en la mano, el Señor no nos desprecia. Así que yo te animo a que vengas al Señor. Estás pensando en tirar la toalla, no lo hagas, sino acércate más al Señor. El Señor va a tener compasión de ti y te va a usar como lo hizo con Isaías. Seguimos con este tema, está súper especial, familia. No te pierdas ningún detalle. Viene Paco hablándonos del mismo tema. Te escuchamos, Paco. Buenos días. Gracias, Joel. Buenos días, familia. Es un gusto estar con ustedes. Empezamos el día y empezamos la semana laboral muy animados, contentos por la presencia de Dios en nuestras vidas. Listos para escuchar lo que su palabra nos enseña esta mañana. Confiados en que Dios tiene control de todas las cosas, aunque estemos pasando en tiempos de aflicción, tomados de su mano, seguimos adelante. Dice el Evangelio de Juan que muchos que seguían a Jesús al oír su predicación se alejaron. Entonces Jesús preguntó a sus discípulos si ellos también se querían ir. En el Evangelio de Juan encontramos la respuesta de Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La respuesta de Pedro es contundente. Pedro exclama que no hay nadie que tenga palabras de vida, solo Jesús las tiene. Sería una locura dejarle. Sin embargo, algunos lo hicieron y en la actualidad otros lo están dejando. Pero nosotros, animados por la respuesta de Pedro, seamos constantes en caminar con el Señor. Por eso esta mañana la serie y el tema es ánimo, no dejes el camino de Dios. Sabiendo que solo Jesús tiene palabras de vida, parece increíble que algunos abandonen el camino del Señor, pero desgraciadamente sucede. Entonces pudiera surgir la pregunta, ¿por qué dejamos el camino de Dios o pensamos dejar el camino del Señor? Joel nos comentó hace unos minutos que sentirnos indignos es una de las causas. También mencionó que la palabra de Dios nos da respuesta para no caer en el engaño de ese sentimiento. Pues cuando confesamos el pecado, Dios es fiel y justo y nos limpia de toda maldad. Otra causa que nos podría llevar a dejar el camino de Dios es cuando alguien que se dice cristiano nos falla. Mire, en una encuesta realizada por Lifeway en el 2017 se le preguntó a adultos jóvenes la razón por la cual dejaron de asistir a la iglesia. El 32% dijo que los miembros de la iglesia eran críticos o hipócritas y al ver esa actitud tomaban la decisión de abandonar la iglesia. ¿Qué hacer cuando alguien que se dice cristiano nos falla? Viendo la vida de Pablo podemos identificar 3 cosas que podemos hacer. En 2 Timoteo 4, del 9 al 11, leemos lo siguiente. Procura venir pronto a verme, le dice a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Cuando Pablo escribe esta carta, estaba en la cárcel, próximo a ser ejecutado. Y en este contexto, Pablo menciona que Demas lo abandonó. ¿Y quién era Demas? En la carta que Pablo escribe a Filemón, en el versículo 24, dice,
Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Ve usted? Demas era un colaborador de Pablo. Y en la carta a los Colosenses 4:14 dice Pablo, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ve cómo Demas era un compañero de viaje de Pablo, compañero en el ministerio. Pero al final, cuando Pablo está en la cárcel, cerca de morir, Demas le falla a Pablo abandonándolo. ¿Y qué hace Pablo? No deja el camino de Dios, se fortalece con la iglesia. Manda a llamar a Timoteo y le pide que también lleve a Marcos y agradece el que Lucas permanezca con él. Dios nos ha hecho familia, así que si alguien te falla, usted puede encontrar apoyo en sus hermanos que permanecen fieles al Señor. Así como lo hizo Pablo, fortalézcase y encuentre consuelo en hermanos fieles. 2. Cuando alguien le falla, Pablo perdona y reconoce cuando el Señor restaura al pecador. Usted recordará que en su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé llevaron a Marcos como ayudante, pero Marcos a medio camino se regresó abandonando a Pablo y a Bernabé. Cuando Pablo iba a realizar su segundo viaje misionero, ya no quiso llevar a Marcos. No confiaba en él, pero vemos cómo años después Pablo reconoce el trabajo de Marcos y lo considera su colaborador y lo quiere tener cerca en esos momentos difíciles. Así también nosotros, si alguien nos defraudó en el pasado, mantengámonos en el camino del Señor y también estemos listos para perdonar. Recuerde que el Señor restaura vidas. Y por último, cuando otros le fallan, Pablo se mantiene firme en el Señor. Según de Timoteo 4, del 16 al 18, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sin duda habrá personas que nos fallen, pero eso no es motivo para dejar el camino de Dios. Al contrario, así como Pablo, acerquémonos más a Él. El Señor no abandona. Cuando otros te fallen, recuerda que usted no está solo. Dios está a su lado, así como decía Pablo. Él le da fuerzas para que usted cumpla su propósito para el cual Él le ha llamado. Así que ánimo, permanezcamos en el camino del Señor. Y si conoces a alguien que ha dejado el camino del Señor, anímalo a regresar. El Señor restaura vidas. Anímalo a volver al camino del Señor. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¡Qué hermosa promesa! Y Dios es fiel. Así que ten la seguridad de que tú no estás solo, que tú no estás sola. Y además, somos familia en Cristo. Y nos gustaría orar por ti. Si tienes alguna petición de oración, te invitamos a compartirla con nosotros, marcando el WhatsApp 811-590-9879. Anímate y marca el WhatsApp 811-590-9879. A la hora que lo necesites, tú puedes llamar, puedes escribir o dejar un audio. El WhatsApp es 811-590-9879. Recuerda que puedes escuchar y descargar los programas en Instagram, Facebook y YouTube. Nos encuentras como Suena Familiar. Te invitamos a darle like, activa la campanita y comparte. Continuamos ahora con el tema ánimo, no dejes el camino de Dios. Escuchemos con atención. Joel ya está listo para explicarnos cómo la palabra de Dios nos fortalece para no dejar el camino del Señor. Adelante, Joel. Buenos días, Paco. Y buenos días a todos ustedes. Gracias por escucharnos y reciban un caluroso saludo de todo el equipo de Suena Familiar, a todas las personas que interactúan con nosotros, que nos escuchan. Mil gracias. Que el Señor bendiga sus vidas. Estamos seguros que así va a ser. Hoy el Señor tiene un propósito muy especial para ti. Donde quiera que tú te encuentres, puedes estar aquí muy cerca de nosotros o puedes estar en el polo opuesto y ahí te va a tocar el Señor. Ahí te va a bendecir el Señor. Qué lindo, ¿verdad? Es nuestro Señor, ¿verdad, familia? Así que gracias por tus oraciones, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Seguimos con el tema ánimo. No dejes el camino de Dios. Estamos recapacitando de la manera en que a veces queremos dejar el camino de Dios. O habrá personas que ya lo hayan dejado. O cuando lo dejas, pero que no lo dejas
Así, ¿verdad? Como que sí, como que no, que hoy sí, mañana no, y somos muy inconstantes en el Señor. Hay muchas situaciones por las cuales nos pasa eso. Y una de las situaciones es de que pensamos dejar el camino de Dios por las pruebas tan duras que estamos pasando. ¿Tampoco no, familia? Somos humanos, somos débiles, y las situaciones difíciles nos hacen dudar de Dios. Ponen a prueba nuestra fe. Nos meten en una crisis de fe, ya sea por la pérdida de un ser querido, y más cuando ese ser querido muere repentinamente, o cuando un padre de familia muere y deja en la orfandad a sus hijos muy pequeños. Eso choca contra la fe, definitivamente. O cuando viene una enfermedad terminal a tu vida, o a la vida de un ser querido. ¿Por qué? Los porqués, ese pelearte con Dios, ese reclamarle a Dios, es natural, familia. O cuando viene una enfermedad prolongada y te aferras a Dios y no encuentras, no ves la luz. Vienen esas crisis de fe y dudas de seguir en el camino de Dios. Pero hoy te queremos animar en Zona Familiar a que no te alejes del camino de Dios. Entre más dura sea la tormenta y los vientos, más fuerte agárrate del Señor. Porque cuando tú empiezas a dudar, cuando yo empiece a dudar y me suelte de la mano del Señor, ahí se acabó el asunto. Todos los motivos que mencioné anteriormente, familia, que traen sufrimiento a nuestra vida y nos meten en una crisis de fe, el enemigo los utiliza para mandarnos dardos de fuego, flechas encendidas que van directamente a matar nuestra fe. Esa es la intención del enemigo, aprovechar la situación y que te salgas del camino, que dejes el camino de Dios. Esto no es nada nuevo. Por eso es muy importante saber cómo actúa nuestro enemigo, porque sabemos que el enemigo quiere terminar con nuestra vida, quiere terminar con nuestra fe. Entonces no nos vamos a dejar, pero no vamos a luchar con nuestra fuerza, vamos a luchar con la fuerza de Dios. Por eso Pablo, ahí en Efesios 6, nos manda que nos pongamos la armadura de Dios. Efesios 6:10 en adelante, hasta el 20. Por lo cual, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fíjate, familia. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso te va a dar ánimo. En medio de la batalla, en medio de los problemas, en medio de la crisis, nosotros vamos a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ojo familia, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¡Ay, Señor! Ahí está la clave, familia. Vamos a estar firmes contra los problemas que tengamos, contra las enfermedades, contra el duelo, contra la pérdida. Vamos a estar firmes porque nos vamos a fortalecer en el Señor, en el poder de su fuerza. Eso nos va a dar ánimo. Y luego dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, ojo familia, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¡Oh, mi Cristo! ¡Qué maravilloso! Quiero enfocarme en este detalle, familia. Cuando nos habla del escudo, cuando nos dice que tomemos el escudo de la fe, con que podemos apagar todos los dardos del enemigo. Es lo que les comentaba ahorita. Bueno, hemos visto películas así épicas, ¿verdad? Donde se usaban esas guerras de flechas, y vemos cómo volaban las flechas y cómo el ejército contrario se ponía su escudo, que era un escudo largo, y se agachaba y se ponía en posición para que ninguna flecha pudiera tocarlo y dañarlo. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, familia. Es el escudo de la fe. ¡Oh, mi Señor! Es el escudo de la fe, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que si yo no voy a la Biblia, la leo, la medito, la estudio, la memorizo, pues definitivamente no voy a poder tener fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso yo te animo, en los momentos más difíciles de tu vida, que estás pensando en tirar la toalla, alejarte de Dios,
pelearte con Dios, hacerle la ley del hielo a Dios. No lo hagas. Al contrario, ven a la Biblia, ponte a leer la Biblia. El Señor te va a hablar a través de la Biblia, a través de la oración, y vas a poder estar firme, como dice Pablo al principio. Estad pues firmes, estad fortalecidos en la potencia, en la fuerza del Señor. Oh, mi Señor, es precioso. Sí, es difícil, sí. Cuando estamos en pruebas tan pesadas, es difícil, pero no es imposible, familia. Yo te animo a que en los momentos más difíciles no tires la toalla, sino que te acerques más al Señor. Toma ese escudo de la fe, cubre todo tu cuerpo y el maligno no te va a poder hacer daño, ni va a poder usar eso malo que te está pasando para hacerte caer y hacerte que maldigas a Dios y que te separes de Él para aprovechar y cuando tú estés solo, hacerte garras. No queremos eso. Yo te invito en el nombre de Cristo Jesús, yo te animo en el nombre de Cristo Jesús a que te fortalezcas en el Señor y que no te salgas del camino. Tú ya te saliste del camino. ¿Qué esperas para regresar? El Señor te está esperando. El Señor te está buscando. Ven, entrégate a Él y vas a ver que va a ser muy diferente la situación. Pero estamos en el cierre del programa, familia. No te pierdas ningún detalle. Viene cerrando Paco de una manera especial. Un gusto enorme estar con ustedes, familia. Dios los bendiga y los fortalezca. Ánimo, vamos adelante en nombre del Señor. Gracias, Joel, y gracias, familia, por continuar con nosotros. Estamos en la última parte del programa. Les recuerdo que la serie y tema de hoy es Ánimo, no dejes el camino de Dios. Hoy Dios nos llama a no dejar su camino y este llamado es importante, pues hemos visto que aunque es difícil de creer, hay quienes se alejan del camino de Dios. Razones hay varias. Durante el programa hemos mencionado hasta este momento 3. El sentirnos indigno, el ver que alguien que se dice cristiano nos falla o enfrentar pruebas muy duras. También hemos visto que la palabra de Dios nos da la respuesta a esos sentimientos negativos que vienen a nuestra vida cuando experimentamos estas situaciones y además la palabra de Dios nos guía sobre cómo debemos actuar. Así que ánimo, no deje el camino del Señor. Ahora quisiera mencionar otra situación que puede llevarnos a considerar dejar el camino de Dios. Y me refiero a la presión social. Creo que todo cristiano, en mayor o menor medida, hemos experimentado la presión de amigos, familiares o compañeros de trabajo para actuar como ellos en lugar de vivir de acuerdo con los principios de Jesús. Ahora bien, ¿cómo definir la presión social? Una definición que encontramos en la literatura es la siguiente. La presión social es la influencia ejercida por un grupo social para lograr que una persona cambie sus actitudes, sus pensamientos e incluso sus valores. Sería terrible que un cristiano bajo presión de la sociedad cambiara los principios bíblicos y se conformara a los valores del mundo. El diccionario define también la presión social como el sentimiento de que uno debe hacer las mismas cosas que otras personas de la misma edad o grupo social con el fin de ser aceptado y respetado por ellos. Sería triste también que la prioridad del creyente fuera complacer a los hombres y no a Dios. Por eso, ánimo y resistamos la presión social y andemos en el camino del Señor. Estemos bien agarrados de la mano de Dios, porque no es sencillo resistir la presión social. Le doy algunos datos. De acuerdo con estadísticas llevadas a cabo por diferentes instituciones, se confirma que la presión social tiene efectos muy fuertes en la vida de las personas. Por ejemplo, un estudio entre jóvenes fumadores reveló que el 70% de ellos empezó a fumar debido a la presión social. Otro estudio llevado a cabo entre adultos mayores de 56 años encontró que el 20% de ellos reconoció que beben más alcohol de lo que consideran adecuado para ellos debido a la presión social. Y otra encuesta más, llevada a cabo con jóvenes, reportó que el 33% de los varones y el 23% de las señoritas han sido objeto de presión social para tener sexo. No cabe duda de que la presión social afecta a personas de todas las edades, llevando a estas personas a hacer cosas que no pensaban hacer, pero terminan haciéndolas, para ser aceptadas por el grupo. Como cristianos no nos escapamos de la presión social, pero teniendo al Señor de nuestro lado podemos salir victoriosos. En el primer siglo, una forma de presionar a los cristianos para que dejaran el camino del Señor y adoraran a los ídolos era a través del trabajo. En ese entonces existían
en las provincias romanas grupos de artesanos o comerciantes, por ejemplo, carpinteros, albañiles, vendedores de especies, que se organizaban con el propósito de tomar fuerza como grupo. Estos gremios tenían una deidad patrón y se esperaba que todos los miembros del gremio mostraran lealtad a esa deidad patrón y se les presionaba para que se hiciera así. Y si alguien se rehusaba a hacerlo, era expulsado del gremio y no podía ser contratado o se le ponían trabas para realizar su actividad comercial. Los cristianos que rehusaban mostrar lealtad a esa deidad eran excluidos y por lo tanto no podían tener actividad económica en los lugares donde el gremio tenía influencia. En la actualidad, el cristiano experimenta presiones. Puede ser en el trabajo, donde hay presiones para participar en prácticas deshonestas, en el vecindario, donde hay presiones para colaborar en festejos dedicados a ídolos, en la escuela, donde los jóvenes son presionados a consumir tabaco, alcohol o alguna otra droga. Pero nosotros sigamos el ejemplo de los creyentes del primer siglo que se mantuvieron firmes en el camino del Señor. Tenga presente las palabras de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Usted ha nacido de nuevo y teniendo su mirada puesta en Jesús, podrá salir victorioso ante cualquier presión del mundo. Su fe en Cristo le permite estar firme, cualquiera que sea la presión social que experimente en el trabajo, en el vecindario o en la escuela o en cualquier lugar. Animados por su palabra, no dejemos el camino del Señor. Y si conoce a alguien que se ha alejado del camino de Dios, anímelo e invítelo a regresar al camino del Señor. Llegó el momento de despedirnos. A nombre del equipo Zona Familiar, les agradezco nos haya acompañado esta mañana. A cada uno de ustedes que nos escuchan, Jehová le oiga en el día de conflicto. En nombre del Dios de Jacob, le defienda, le envíe ayuda desde su santuario y desde Sión le sostenga. No olviden que el próximo miércoles tenemos una cita en este mismo horario para continuar buscando el consejo de Dios para nuestra vida. Lo esperamos. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.